3 horas de audiencia fueron suficientes para que la jueza Daniela Camacho acogiera el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictara orden de prisión preventiva contra el expresidente de la República, Rafael Correa. Tras no haber acatado la presentación periódica en la Corte, a criterio de la jueza, se solicitó que se extienda además difusión roja de Interpol para que sea localizado en Bélgica y extraditado a Ecuador. En este sentido, y siendo totalmente objetiva, la Fiscalía General lo que hizo es solicitar estas medidas no privativas de libertad alternativas a la prisión preventiva. Sin embargo, como ustedes tienen conocimiento, la señora jueza de la Corte Nacional de Justicia dispuso la presentación periódica ante la Corte Nacional de Justicia y esta medida lamentablemente no fue cumplida y lógicamente se tenía que disponer en esta audiencia, previo pedido de la Fiscalía General, la respectiva prisión preventiva, conforme así lo ha decidido la autoridad jurisdiccional. La defensa del expresidente Correa, el abogado Caupolicán Ochoa, señaló que a su criterio se ha violentado el trámite y el debido proceso. Informó además que se ha interpuesto un recurso de apelación a la orden de prisión preventiva y que esta acción obedece a la venganza y no tiene ningún fundamento jurídico. Considero que es arbitraria, yo considero que es una patraña, considero que es una infamia. Considero que no se busca justicia, sino se busca venganza. Considero que se está violando el sistema acusatorio y se está cayendo en una clarísima inquisición, es decir, retrocediendo 100 años en lo que se ha desarrollado todos los principios jurídicos que tienen vigencia en la humanidad entera, no solamente en el Ecuador. El exmandatario Rafael Correa, quien es acusado por presunta asociación ilícita y secuestro en contra del político Fernando Balda, reaccionó a través de su cuenta Twitter donde indica que Balda ya preparaba este escenario desde el mes de noviembre del año pasado. Ahora se espera conocer la reacción de la defensa de Correa ante un posible procedimiento de extradición del exmandatario. Y a partir de estos detalles, analicemos, junto a Fernando Casado, académico, abogado, escritor, director del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN de Ecuador. Fernando, ¿cómo está? Bienvenido. Fernando, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Fernando, ¿por qué tanta hazaña contra el expresidente Rafael Correa en un caso en el que todavía no se presentan pruebas de los delitos que se le señalan y con alerta de difusión roja incluso, que no es menor? Bueno, yo creo que hay un ensañamiento claro, ¿no? Hay un lawfare, una politización judicial de este caso. Después de que no se pudo hacer nada por los casos de corrupción que también se intentaron abrir a Correa, recordemos que incluso se buscó una responsabilidad penal por un supuesto endeudamiento excesivo del Ecuador durante el gobierno de Correa, pues ahora se está recurriendo a una distinta baza, que es la de crímenes penales como el caso de secuestro. Que curiosamente, por ejemplo, el llamado caso Balda, cuando se vuelve a reiterar una denuncia, porque este es un caso viejo, ¿no? Recordemos que ese es un caso del año 2013, pero no se involucra a Rafael Correa hasta el año 2018, hasta enero de este año, cuando se vuelve a llevar a cabo la denuncia por parte de Balda ante el exfiscal ya, Vaca Mancheno, y de repente, como por arte de magia, mientras que antes en principio se estaba buscando una responsabilidad de autoría intelectual en la antigua Secretaría de Inteligencia, ahora aparece como por arte de magia el presidente Rafael Correa después de que los actos delictivos se cometieron hace muchísimo tiempo. Entonces, claramente, en cuanto a lo que el caso Balda se refiere, hay una judicialización, hay un intento, hay un empecinamiento por buscar cualquier tipo de excusa jurídica para incriminar en algún caso a Rafael Correa y acabarle no solamente ya políticamente, sino incluso acabar con su libertad y capacidad de movimiento. Sobre los fundamentos jurídicos, hay quienes dicen son totalmente débiles y por eso se decantan por esa vía de la justicia cooptada o politizada para perseguir líderes de izquierda. ¿Suscribes esto, Fernando? Sí, yo creo que claramente pues hay un caso de judicialización de la política en el que hay una persecución al expresidente Rafael Correa, pero que además yo creo que se va a ver claramente ahora en cuanto que al estar el presidente Rafael Correa en Bélgica, y este será un caso netamente ecuatoriano y de la justicia ecuatoriana, cuando esta alarma roja de la Interpol se ponga en funcionamiento y las autoridades belgas tengan que responder,
tendrán las autoridades belgas que también profundizar en el caso. Y es muy probable que pase algo parecido a lo que pasó con Carles Puigdemont y con otros líderes de la independencia catalana, tanto en Alemania como en la propia Bélgica, en la que quedó en evidencia que el gobierno de Mariano Rajoy, el exgobierno de Mariano Rajoy del PP, pues lo que estaba llevando a cabo era una persecución de carácter político. Cuando las autoridades alemanas vieron los cargos que existían contra Carles Puigdemont por un caso que es distinto al actual, pero que tampoco tenía una solidez jurídica, que es en lo que sí hay una correspondencia entre el caso de Carles Puigdemont y el caso actualmente de Rafael Correa, pues las autoridades alemanas no tomaron en consideración las acusaciones españolas y dejaron en libertad a Carles Puigdemont. Es muy probable que algo muy parecido ocurra si este caso de alarma llega hasta Bélgica, en el que se vaya a descartar que las autoridades ecuatorianas estén actuando en base a derecho, sino en base a cuestiones de carácter político. Y ahí es cuando se visibilizará realmente cómo hay un claro lawfare, hay una clara persecución del expresidente Rafael Correa. Tal y como además el propio presidente ya lo ha dicho por Twitter, ¿no? Que cuando llegue este caso, la alarma internacional, a Bélgica, un país en donde se respeta, según el propio expresidente Rafael Correa, el Estado de Derecho, pues serán probablemente desechadas las acusaciones que existen en su contra. ¿Y crees, Fernando, que la prensa latinoamericana se esté jugando sus cartas también aquí, con este caso? No, sin duda. Pero bueno, habrá que ver qué tipo de prensa latinoamericana, no Telesur. Me estás hablando de, a lo mejor, de la prensa latinoamericana hegemónica, de esa prensa latinoamericana que tiene contactos directos con las élites, que son las que están intentando restaurar su poder perdido por gobiernos progresistas en la última década, que son quienes de alguna forma están siendo el instrumento para crear una opinión pública adversa a nuestros expresidentes, con un corte progresista, con un corte de confrontación a estas élites, y que de alguna forma trataron de generar una subalternabilidad distinta a la hegemónica que hasta ahora había sido la imposición de unos intereses claramente de una élite económica contraria a las grandes mayorías en nuestros países. Sin duda, la prensa latinoamericana se la está jugando a favor de esa politización de la justicia, a favor de la persecución de líderes progresistas a los que se les quiere vetar cualquier posibilidad de volver al poder, cualquier posibilidad de que continuaran los procesos de acabar con la pobreza, de la desigualdad, de la injusticia que habían llevado a cabo estos gobiernos en los últimos 10 años. Ahora te pregunto, Fernando, para finalizar, ¿tú crees que pueda convertirse esto en un caso que tal vez se le devuelva como una suerte de boomerang al gobierno de Lenín Moreno, considerando que, bueno, ese pueblo que le votó en el proceso electoral que le lleva a la presidencia de la República del Ecuador, en buena medida es afecto a Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana? Sí, yo creo que esto va probablemente a tener un efecto boomerang, sobre todo no únicamente por la persecución que están sufriendo ciertos líderes como Lula, como Glass, como Correa, sino también porque estos procesos de persecución, que además son una cortina de humo, van acompañados de una serie de aplicación de políticas neoliberales que muy pronto vamos a ver las perniciosas y perjudiciales consecuencias a nivel social, y que también eso va a llevar a cabo una movilización ante la pérdida de un estado de bienestar incipiente que se había llevado o que se había iniciado en la última década. Pero yo creo que también va a tener unas consecuencias nefastas para lo que había sido una construcción de un Estado de Derecho y de una institucionalidad en nuestros países. Si anteriormente, pues, con dificultades, como en todos los países y en todas las democracias, existía un balance débil, pero por lo menos se intentaba respetar la institucionalidad, la diferencia entre los tradicionales poderes como el legislativo, el judicial y el ejecutivo, acompañado de unas reformas que habían sido muy profundas, sobre todo en países como Venezuela o como Ecuador, en las que ya no hay solamente 3 poderes, sino 5, junto al poder moral republicano en el caso de Venezuela, o al poder electoral también. Pues ahora lo que hemos visto es que hay una especie de destrucción de toda esa institucionalidad que se estaba se estaba intentando consolidar en América Latina. Y esto, para reconstruirlo, va a ser muy difícil, porque la desconfianza hacia la política y hacia este tipo de poderes, como el poder judicial y su simbiosis o mezcolanza espúrea con el poder ejecutivo, va a ser muy difícil de volver a restituir lo que se había hecho con mucho esfuerzo. Entonces yo creo que, aparte que va a tener sin duda un efecto boomerang, va a ser muy ardua la tarea de reconstruir
de nuevo, confianza en un Estado de Derecho y en la institucionalidad, no solamente ecuatoriana, sino en todos esos países como Argentina o como Brasil, donde estamos viendo también claramente un proceso de lawfare, un proceso de persecución a líderes políticos que hicieron un cambio rupturista en relación a esa historia republicana completamente abocada a los intereses de las élites. Fernando, gracias como siempre por tus consideraciones. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Despedimos a nuestro invitado, Fernando Casado, abogado, académico, escritor y director del Instituto de Altos Estudios Nacionales y